Perfecto, pues buenas tardes a todos. Vamos a hablar de la seguridad de la información para la industria 4.0, pero previamente a esto vamos a hacer vamos a profundizar un poco en lo que es la industria 4.0 porque es un poco difuso el tema que hay con respecto a este término. Y entonces, bueno, pues prefiero, es decir, para que luego después podamos hablar un poco someramente sobre el tema sobre el tema de la seguridad, vamos a hacer una presentación profunda de lo que es la industria 4.0. Vale, ¿qué es la industria 4.0? Bueno, pues la industria 4.0 y un sinónimo que es la cuarta revolución industrial son expresiones que denominan una hipotética cuarta etapa de la evolución técnico-económica de la humanidad. Antes de llegar a la cuarta, hemos tenido que pasar por una serie por unas fases previas, ¿no? Es decir, basta recordar un poco en la que nosotros hemos pasado por una primera revolución industrial que se dio allá por el siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XIX, en la que tenía como valor energético el vapor. Eh, Esta fase se caracteriza por la mecanización y, por supuesto, por la máquina de vapor, ¿no? A partir de a finales del siglo XIX entramos en la producción en serie, la línea de montaje, cuando con la energía, usando como energía la energía eléctrica como motor industrial. En este caso estuvimos desarrollando la revolución industrial que ocupó casi desde finales del siglo XIX hasta los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, en el que hubo un parón y hasta los años 80 hemos estado, se estuvo un poco desarrollando todo, es decir, el material que nos iba a servir para profundizar en la tercera revolución industrial, que está basada básicamente en la computación y la automatización. Hubo que hacer un avance en la tecnología electrónica, en las tecnologías mecánicas y las tecnologías analógicas para usarlas como motor de desarrollo, ¿no? Y ahora estamos trabajando en la cuarta revolución industrial, o sea, estamos casi en pañales en la cuarta revolución industrial, en la que hemos comenzado ahora mismo, en la que tenemos como motor la inteligencia artificial. Bueno, más que la inteligencia artificial, yo creo que el gran volumen de datos con los que estamos trabajando y está íntimamente relacionada con las grandes cantidades de datos, la acumulación creciente de grandes cantidades de datos, los algoritmos que estamos usando para procesarlo y la interconexión masiva de sistemas y dispositivos digitales. Bueno, la industria 4.0 tiene lo que se llama unas tecnologías habilitadoras, que son las que hacen, las que están haciendo, las que están fomentando, estas tecnologías están fomentando el que la industria 4.0 se vaya asentando, aunque como he comentado antes, es decir, estamos todavía en ciernes de esta tecnología, de esta industria, ¿no? Esta revolución industrial, ¿no? Bueno, vemos que se basa casi sobremanera con inteligencia artificial y luego después una serie de participación de la inteligencia artificial en otras tecnologías, como puede ser la virtualización, la fabricación y la gestión logística, el Big Data, por supuesto, que tiene mucho de inteligencia artificial, pero por sus características específicas es más interesante, he considerado interesante sacarlas fuera y hablar un poco de estas tecnologías habilitadoras. La inteligencia artificial, bueno, pues se caracteriza por una serie de tecnologías, como puede ser el cloud computing, en la que, debido a que la inteligencia artificial consume muchísimos recursos de procesamiento, de almacenamiento, de comunicación y recursos energéticos, se ha generado una tecnología que nos permite compartir una serie de recursos que de otra forma serían muy difíciles de acceder a ellos debido a su alto costo y a su alto consumo, ¿no? Entonces, el cloud computing pertenece bastante a la inteligencia artificial en el sentido de que a través de los ordenadores conectados en la nube, nosotros vamos a poder hacer uso de todos estos recursos de los cuales necesita consumir la inteligencia artificial sobremanera.
Otro avance importante en el que interviene muchísimo la inteligencia artificial es la tecnología inalámbrica de transmisión de datos, transferencia de datos. Una de las herramientas fundamentales en las que se sustenta la industria 4.0 es la captación y el análisis de los datos. Un aspecto fundamental pues son los sistemas de datos, son los sistemas de transmisión de datos inalámbricos que permiten situar a los sensores y a los captadores de información en cualquier sitio dentro de la industria sin necesidad de contar con una infraestructura de red. Obligatoria de otra forma si no se contara con la tecnología inalámbrica. Y luego después otra cosa también muy importante que está haciendo una tecnología habilitadora que nos está facilitando mucho las cosas en el tema de la industria 4.0 es el Internet de las cosas. Que en este caso concreto sería el Internet industrial de las cosas, o el Industrial Internet of Things. En el Internet de las cosas, el Internet de las cosas se refiere a los dispositivos que son capaces de captar y generar información del entorno, del funcionamiento de las máquinas o de los procesos de fabricación. Y esta información enviarla en tiempo real, muy importante esto, a los sistemas donde vamos a tener una toma de decisión de datos, una toma de decisiones, ¿no? A partir de ahí tenemos la virtualización industrial, en lo que comprende la realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta y el gemelo digital. Muy importante en todos los procesos digitales. La virtualización, en cualquiera de sus conceptos, es un paradigma importante de la industria 4.0, porque podemos convertir entornos reales en virtuales para poder trabajar con un modelo digital de la realidad, en este caso incluso con un modelo matemático de la realidad. Así nos permite obtener ventajas industriales, económicas, sociales y temporales, ya que, bueno, pues las pruebas en entornos digitales son muchísimo más baratas que en los entornos reales. Podemos hacer muchos más experimentos y más rápidamente para mejorar la productividad, ergonomía, seguridad laboral, y esto lo podemos hacer en entornos digitales mucho mejor que en entornos reales, porque, bueno, es decir, siempre y cuando se parezcan, es decir, sean suficientemente similares a los entornos reales, que cada vez se está consiguiendo más, ¿no? Luego después podemos diseñar experimentos en cualquier ámbito, desde comprobar un proceso de productivo industrial, mantener el proceso, eliminar procesos y tal. Y podemos, este diseño y este experimento se puede generar en un entorno virtual mucho más rápido y mucho más económicamente que si lo queremos hacer en un proceso real. Entre otras muchas cosas, hay veces que no podríamos hacer el experimento en el proceso real, puesto que no podemos parar la producción, por ejemplo, ¿no? Dentro de la fabricación, hay tecnologías habilitadoras que pueden incorporarse dentro de lo que se llama, dentro de lo que es la parte de fabricación y gestión logística, que es, bueno, pues, por ejemplo, la fabricación aditiva. Ha sido un revulsivo para la industria, lo que también se conoce como impresión 3D, ¿no? Ya que nos permite fabricar piezas con geometría muy complejas, que hasta ahora era pues, muy difícilmente abarcable, y fabricarla en multitud de materiales que van desde materiales plásticos extremadamente baratos hasta metales preciosos, pasando por resinas, polímeros, etc., ¿no? La fabricación aditiva permite unificar conjuntos de piezas que normalmente tendríamos que haberla hecho por separado, y así de esta forma podemos reducir costos y plazos. Es decir, nosotros cuando sacamos un prototipo podemos hacer el prototipo en un material por ejemplo, plástico, con lo cual sería muy rápido y muy fácil y muy barato. Y cuando comprobemos qué es lo que realmente nosotros queremos, podemos llevarlo directamente a la práctica a través de inyección o de otros métodos y modelos distintos, ¿no? La robótica sería otra tecnología habilitadora, aunque la robótica industrial tiene una trayectoria bastante larga ya. En la industria 4.0 hay que hacer mención especial a la robótica colaborativa. La robótica colaborativa, o cobot,
es un robot que no necesariamente tiene que ser un robot antropomorfo, que está creado para colaborar estrechamente con los humanos en un entorno colaborativo. Es decir, robots y humanos colaborando conjuntamente en el mismo sitio y sin necesidad de tener medidas de seguridad. Esto pasa porque el robot, el cobot, está dotado de sensores y tecnología que le facultan para detectar la presencia de trabajadores, de personas, de objetos y de otros robots incluso, ¿no? Lo que le permite, mediante algoritmos de inteligencia artificial incrustados dentro del propio robot, determinar el tipo de objeto y llegar a conclusiones que pueden determinar, bueno, pues bajar la velocidad del robot, la velocidad con la que está trabajando el robot, o bien llegar incluso hasta pararse, ¿no? Evidentemente, esta característica también la pueden hacer los robots industriales. Lo único que pasa es que los robots industriales, lo que hace especial a la robótica colaborativa es que puede colaborar con humanos, ¿no? Otra tecnología habilitadora es la metrología, ¿no? Es decir, que, bueno, en todos los procesos industriales basan gran parte de su éxito en la correcta fabricación del producto que nosotros queremos fabricar, ¿no? Entonces, en determinados sectores, como la automoción, la aeronáutica, el sector energético, los niveles de exigencia son muchísimo mayores. Es decir, por ejemplo, la medición de cotas de un producto tiene que ser milimétrica, cuando no nanométrica, ¿no? Entonces, el tema de la metrología nos permite detectar piezas defectuosas en tiempo real en la propia cadena de producción y sacarla de la línea de producción sin parar la producción, ¿no? Esto aunque parezca algo así un poco superfluo, ha llevado a una consecución de mejora en la línea de producción muy importante. Existen sistemas que pueden incluirse en la línea de producción para comprobar la integridad de las piezas, como pueden ser pues, palpadores, escáneres 3D, cámara de visión artificial, etc. Una cosa muy importante que está muy en boca de todo ahora, que también es una tecnología habilitadora y que se utiliza muchísimo en Industria 4.0, es el Big Data. Bueno, pues consiste en la recolección, gestión y análisis a alta velocidad de grandes, dinámicos y heterogéneos volúmenes de datos que requieren de técnicas innovadoras para su procesamiento y tratamiento. Estoy leyendo básicamente de ahí para no perder nada de eso. Básicamente el Big Data lo que consiste es en tratar muchísimos datos, muchísima cantidad de información. Esta cantidad de información, como hemos comentado antes, necesita de un procesamiento brutal y de una capacidad de almacenamiento muy grande también, que entronca mucho con el tema del cloud que hemos visto antes, ¿no? Del cloud computing, ¿no? Dentro del Big Data, pues hay tecnologías también que utilizan parte, que pueden ser la minería de datos, bueno, que es un proceso de identificación de la información, de qué información relevante hay en toda la cantidad del volumen de datos que tenemos. Podemos también trabajar con Deep Learning, que también es un aprendizaje profundo a través de redes neuronales y se utiliza también el Big Data para hacer Deep Learning. Se podría utilizar el Big Data. El Machine Learning también podría ser una variante, es decir, una subespecie del Big Data, ¿no? Y al final, bueno, pues estas serían las grandes tecnologías habilitadoras que tenemos en Industria 4.0. Vale, ¿qué mejoras tenemos con la Industria 4.0? Pues los beneficios que tenemos cuando nosotros introducimos los sistemas, los mecanismos para adecuar para que nuestra empresa se digitalice y vaya y tienda y converja hacia la industria 4.0 son brutales, son inmensos, ¿no? Desde procesos, hay muchas mejoras en los procesos de producción, hay mucha mejora, por supuesto, en la relación con los clientes, porque el cliente puede saber exactamente en cada momento cómo se encuentra su producto, cómo se encuentra la fabricación. La formación y las condiciones del trabajador mejoran muchísimo porque, bueno, todo está automatizado, todo está bastante más controlado, ¿no? Por supuesto, la optimización de los costes de la producción. La mejora del time to market, que, bueno, el tiempo que tardamos desde que ideamos un producto hasta que lo ponemos en el mercado, ¿no? La creación de nuevos servicios y productos, porque se va atendiendo con la mejora, con la industria 4.0, se va atendiendo a que los productos sean más específicos y que haya un cambio
más rápido cada vez que haya un cambio de tendencia. Y luego después, es decir, en el mantenimiento de las máquinas se ha conseguido una mejora sustancial. Nosotros estamos muy metidos, o sea, trabajamos muchísimo en el tema de instalación, de maquinaria y de diseño y prototipaje, y llevamos muy bien, hacemos un seguimiento muy preciso del mantenimiento de las máquinas, y vamos a ver unos ejemplos del mantenimiento, de cómo ha mejorado la industria 4.0 el mantenimiento de las máquinas. Bueno, la evolución del mantenimiento más o menos sigue esta corriente, ¿no? Es decir, inicialmente, no hace mucho tiempo, incluso todavía hay muchas empresas que están trabajando con mantenimientos correctivos, en los que es el ahora, se ha parado la producción, tenemos que hacer algo. Luego después, bueno, pues ya introduciendo datos previos, está el mantenimiento preventivo, que lo que nos indica va a ser qué se puede romper. Pasamos después, conforme ya con la industria 4.0 se generan dos nuevos tipos de mantenimiento, que es el mantenimiento predictivo, y todo esto tiene que ver con el volumen de datos que cada vez estamos consiguiendo más. Ahora lo que te dice es cuándo, es decir, cuándo más o menos se puede producir una avería. Y pasamos por final al mantenimiento proactivo, que bueno, pues está todavía, es decir, hay muy pocas empresas que lo estén usando, que es el porqué, ¿vale? El mantenimiento correctivo, pues bueno, se ejecuta cuando hay una incidencia en la máquina, es decir, esto significa que hay una incidencia por una rotura. Entonces, normalmente la máquina se para y, por tanto, se para el proceso productivo. Entonces, se genera normalmente un grave perjuicio económico. Por eso el mantenimiento correctivo es cuando se para la máquina, hay que resolverlo cuanto antes, hay que hacerlo ya. El mantenimiento preventivo, a la vez que nosotros, es decir, estamos recopilando datos de las máquinas, de los detectores y de los sensores que hay en las máquinas, estamos recopilando incluso visualmente, porque normalmente estas comprobaciones que aparecen ahí lo hace un técnico, y entonces, bueno, pues va rellenando un cuestionario y va preguntando y va viendo exactamente dónde puede haber, va repasando todas las posibilidades que hay en una cadena de producción, una línea productiva, y va apuntando por los posibles problemas que pueda haber, ¿no? Entonces, una vez que se estudian estas cosas, evita fallos futuros y paradas en el proceso productivo, no siempre, ¿no? Entonces, ahora estamos hablando de paradas planificadas. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos previniendo, es decir, que haya una posible rotura, y antes de que pase esa rotura, vamos a hacer una parada planificada. Vamos a parar en un momento en el que la máquina esté limpiándose, o estamos en fin de semana, cualquier cosa, para efectuar esa reparación, ese cambio de piezas, para que no haya problemas futuros, ¿no? Es decir, que no haya una parada no planificada. El mantenimiento predictivo, bueno, pues ya metiéndonos en la industria 4.0, hay una recolección en tiempo real de multitud de variables físicas, y esto te permite determinar cómo es el estado de componentes vitales. Con esta inferencia de componentes vitales y usando un histórico previo de eventos, podemos prever exactamente cuándo puede producirse una avería, de aquí el cuándo ¿no? Entonces, esto está basado básicamente ya en el uso de tecnologías de industria 4.0, ¿no? Y ya pasamos al mantenimiento proactivo, que no solamente determina el elemento que puede fallar, sino que además nos indica cuál puede ser la causa del fallo. Esto evidentemente se hace a través de una serie de algoritmos, a través de inteligencia artificial. Y lo que hacemos es no solamente reponer el elemento que puede fallar, sino atacar la causa que permite que ese elemento falle. Pues, por ejemplo, no sé, una cinta que esté más dura de lo normal, hace que el motor se caliente y llega un momento en el que el motor se rompa. Pues entonces, si preveemos que el motor se va a romper, nos va a decir el informe del mantenimiento proactivo, nos va a decir que el robot se va a romper, el motor se va a romper, pero se va a romper porque hay una cinta que tiene más par, o sea, que necesita más par de lo normal, ¿no?
De esta forma, no solamente cambiamos la pieza, sino que evitamos que vuelva a fallar, porque vamos a resolver la causa. ¿Vale? Bien, todo esto es a base de lo que nosotros llamamos información de primer nivel. Es decir, la industria 4.0 se basa en la captación de datos y en la información, evidentemente, que en este caso son los datos, ¿no? Hay una primera captura de datos, que es básicamente los datos de los sensores digitales, de los sensores, nosotros llamamos el brownfield, que es los sensores antiguos que no tienen una parte no tienen sensórica, no tienen electrónica en el propio sensor, con lo cual te dan, son sensores todo o nada, está o no está. Pasamos a los sensores inteligentes, que ya se une el mundo físico con el mundo virtual, se generan sistemas ciberfísicos. Bueno, sin sensores evidentemente no habría industria 4.0 y yo creo que no habría industria, punto, ¿no? Es decir que... Y de aquí pasamos a lo que se llama la edge computing o la computación frontera, que en este caso concreto, es decir, la edge computing es la computación que hay en el propio sensor o muy cerca del sensor, con lo cual puede tomar decisiones en tiempo real. La conexión de la captura de datos, todo el sistema de captura de datos, al permitirnos las comunicaciones, tener una red en el ámbito industrial, nos permite hacer un cambio de perspectiva. Todas estas nuevas tecnologías van a fusionar, como hemos visto antes, es decir, con el mundo físico y el virtual. Como podemos tener máquinas conectadas, ya las máquinas pasan a ser, no son máquinas en sí, sino que son nodos de una red completamente distribuida de la que estamos consumiendo datos. Esta interconexión activa de sistemas y dispositivos es lo que realmente nos ha permitido desarrollar la industria 4.0 o estar desarrollando la industria 4.0. En este caso, es decir, me puedo permitir decir que la industria 4.0 casi se refiere claramente a la conexión en red en el ámbito industrial. Como hemos comentado antes, los sensores son imprescindibles para la industria 4.0 y yo creo que para cualquier industria. Los sensores inteligentes, como base en la industria 4.0, son sensores que ya están conectados directamente a la red. Tienen como característica fundamental una gran capacidad de cálculo descentralizada en el propio sensor y que tiene una programabilidad flexible. Es decir, que nosotros podemos programar cómo se comporta el sensor. Dentro de la información de primer nivel, tenemos que ver que el volumen de datos que nosotros estamos consumiendo, que consume la industria, son inmensos. Es decir, una máquina mediana, una máquina que no procese mucha información, puede procesar del orden de centenares de megabytes por hora, cuando está funcionando a pleno rendimiento, ¿no? Si añadimos ahora visión por computador, robótica y motores, los motores me refiero a control de velocidad, control de posición, etcétera, el orden puede llegar a ser casi 1000 veces mayor. Es decir, podemos estar hablando de gigabytes o de terabytes, ¿no? Por hora, bien, en la industria las máquinas van a necesitar una latencia de milisegundos. Es decir, nosotros no podemos sensorizar algo y que tardemos más de algunos milisegundos en responder, ¿no? En la nube nosotros tenemos varios segundos como tiempo real, ¿no? Es decir, como lo que nosotros llamamos tiempo real en la nube, en el cloud computing, estamos hablando de segundos, ¿no? Esta latencia no se puede asumir en la toma de decisión en las máquinas cuando están trabajando a pleno rendimiento, es decir, en otro caso sí, ¿no? Entonces, en este caso es lo que por eso se desarrolla lo que es la edge computing, la computación frontera. ¿Qué pasa en la computación frontera? La computación, o sea, esta capa está en el mismo sensor o muy próximo a él, ¿no? Es decir, los sensores cuentan con una carga añadida de electrónica, de programación y de inteligencia artificial para tratar la información capturada
y así, de esta forma, los datos a transmitir son más livianos y por tanto más rápidos. Imaginemos, por ejemplo, una cámara de visión artificial, ¿no? La cámara de visión artificial, es decir, tendría que transmitir imágenes y además con bastante resolución, ¿no? Entonces, en vez de transmitir la imagen, que es un volumen brutal de información, hace el propio tratamiento de la información con una serie de algoritmos que tiene, nos dice, imaginad, por ejemplo, si estamos reconociendo patrones, nos dice si está el patrón o si no está el patrón. Es decir, si la botella está llena o no está llena, pero solamente nos dice sí o no, con lo cual esa información que ya está pregrabada ha pasado de varios gigabytes a tener solamente un dato, que es sí o no, ¿no? En el momento, ¿no? En este caso, pues eso, la información al tratarse del mismo sensor, muy cerca, la latencia estamos hablando de que es de muy pocos milisegundos. Hay, por ejemplo, una cámara de visión artificial puede reconocer un patrón en menos de 10 milisegundos o así. Puede reconocer un patrón de algo bastante complejo. Bien, entonces nosotros tenemos aquí dos zonas, que una es la Edge Computing, que es la que hemos visto antes, que la Edge se trata del mismo sensor o muy cerca de él. Hay dispositivos para conectar los sensores que no son inteligentes, que no son smart sensor. Y luego después tenemos otra capa, que es la Fog Computing, que es la computación en la niebla o en la bruma, que lo que hace es recopilar toda la información de la capa Edge, la trata y genera información superior que ya la va a enviar al mundo IT, al mundo de la tecnología de la información, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esta capa, FOG, esta que estamos hablando aquí, aísla lo que es el mundo OT, ahora veremos qué es, del mundo IT, ¿vale? El mundo OT son las tecnologías de la operación, que se refieren a las que hay internas en la industria, y el mundo IT ya es el que va un poco donde está el tema, toda la toma de decisiones, ¿vale? Bien, las comunicaciones, toda esta información, toda esta toma de datos no sería posible si no tuviéramos unas comunicaciones eficientes y muy rápidas, ¿no? Entonces, las comunicaciones en el mundo OT son completamente distintas, son las características que necesitamos para el mundo OT son completamente distintas a las que necesitamos para el mundo IT. En este caso, porque las comunicaciones son cruciales y son un puntal básico de la industria 4.0, evidentemente. En el mundo industrial hablamos de tecnología de la operación, que es OT, y en el mundo IT, tecnología de la información, está por encima del mundo OT, que es en el que nosotros tomamos decisiones de más alto nivel, no decisiones a nivel de máquina. Las características pues son, bueno, pues tiene que tener un tiempo de respuesta mínima, en el rango de 1000 segundos, y los dispositivos que nosotros trabajemos para el tema de las comunicaciones tienen que ser plug and play, para que puedan ser reemplazados rápidamente y sin experiencia y por supuesto, no tengamos que ser expertos en el reemplazo, ¿no? La comunicación tiene que tener garantía de máxima disponibilidad, tiene que haber disponibilidad constante, porque en el caso de que no haya disponibilidad o en el que se pierdan, tenemos que garantizar que haya máquinas, dispositivos de seguridad que estén conectados por comunicación, de forma que podamos parar una máquina en caso de que haya un error y no lo garantice, es decir, no podemos intentar querer parar una máquina y no se pueda parar porque no tengamos comunicaciones, ¿no? Entonces hay que generar mecanismos de redundancia y tal, ¿no? Los protocolos industriales son muy potentes y son muy seguros y muy robustos. Se trabaja con Profinet, Profibus, Siolink, bla, bla, etcétera. Y permiten establecer una conexión muy flexible a nivel de planta, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el mundo OT son entornos muy complejos, ¿no? Es decir, bueno, pues necesitamos trabajar en condiciones ambientales extremas, hace mucho calor, mucho frío, porque las máquinas, bueno, pues están trabajando en un ambiente distinto al de los humanos y tal, y tienen otro rango de temperaturas concreto, por ejemplo, ¿no? Tienen que tener una protección IP determinada, prueba de salpicadura y tal, ¿no? Y luego después necesitamos que tengan especificaciones especiales con protocolos reforzados de entornos como IRT y PRT.
Bueno, los conceptos a nivel de protección multinivel, es decir, las comunicaciones tienen que estar protegidos a nivel de, tienen que tener una protección a nivel de integridad del sistema, de seguridad de la planta y seguridad en la red. Vamos a hablar ahora después de esto. Los tiempos de respuesta son claves, como hemos estado viendo, ¿no? En el caso de que tenemos que intentar que, es decir, tenemos que, todo nuestro afán tiene que centrarse en no perder información, porque la pérdida de información puede hacernos detener la producción. En el en el mejor de los casos, detener la producción. Incluso se podría decir, con pérdida de información, incluso podríamos tener algún accidente o algo, ¿no? Entonces, lo importante es no perder datos y que los datos no sean incorrectos, ¿vale? Y luego después, bueno, pues hay que segmentar las redes para que cada uno, porque lo que hemos hablado antes, al principio de la charla, que, bueno, que tienen que estar protegidos con cortafuegos, con redes virtuales, etcétera. Bien, vamos a hablar de la integridad y la seguridad de los datos en OT, que es lo que nos compete ahora, ¿no? Es decir, he puesto esta cita que viene de una página web de SICK, que es una empresa que se dedica a temas de hacer sensores lleva también inteligentes y no inteligentes también, ¿no? Dice que cuando se prescinde de las personas, los sensores de la producción son el único proveedor de datos y su seguridad determina el éxito posterior de los procesos conectados en red. Es decir, la seguridad de los datos de los sensores es determinante para que tengamos una producción en la que llevemos a buen puerto nuestra faceta industrial. Vamos a hablar de integridad y seguridad de los datos al hilo de esto. Inicialmente vamos a ver la integridad. Entendemos por integridad la certeza de que los datos generados no se modifican en el transcurso de la modificación. Es decir, nosotros tenemos se van a generar unos datos, nosotros queremos que lleguen desde la generación hasta la recepción, que lleguen tal cual, ¿no? Que no se modifiquen, ¿no? Bien, en un smart sensor, en un sensor inteligente, la seguridad es inherente, porque desde que se lee la información hasta que se recibe, está en el mismo dispositivo, con lo cual no hay problema de que se pierdan datos. Es decir, si se pierden datos porque el sensor está mal, ¿no? En los sensores digitales o analógicos, la seguridad básica es si se cumple la normativa, es decir, si el sensor está bien conectado, es decir, es muy difícil que se pierdan datos porque, bueno, es decir, si está bien conectado según la normativa vigente de baja tensión o la que sea necesaria, no se puede perder los datos. Si ya nos movemos en esta zona de aquí, que de los smart sensors, del edge computing, movemos los datos hacia las redes, hacia el fog computing, esto se hace a través de redes redundantes y protocolos de red seguros, con lo cual nos estamos asegurando de que la integridad de la información en el paso que va desde la captación hasta Edge y de Edge a Fog inicialmente la propia red ya garantiza esa seguridad, esa integridad de los datos. Los datos se vuelven a tratar. José Emilio, sí, dime. José Emilio, te quedan 3 minutos. Vale, pues entonces, bueno, vamos a ver muy rápido, ¿vale? Bueno, en el mundo FOG, del FOG al cloud computing, los datos se vuelven a tratar y se arman para la tecnología de la información, ¿no? Los protocolos son mucho más seguros, pero más lentos, y hay posibilidad de seguridad usando blockchain. ¿Vale? Bueno, la seguridad de los datos pues, he dejado aquí porque es decir, el Gobierno de España ha generado una guía sobre control de seguridad del sistema OT, en el que se detallan hasta 23 recomendaciones que pueden seguirse y que nos van a asegurar que hay una seguridad en los datos que nosotros hemos tenido, ¿no? Entonces, vamos a pasar rápidamente, es decir, este es un caso de éxito en el que hemos transportado
un poco de industria 4.0. Estos son 3 máquinas, un envasado de una industria láctea en la que nosotros estamos, bueno, pues está en la envasadora del brick, está en la encajadora, es decir, que mete las 6 cajas en una caja de cartón, y luego después eleva, y luego después está en la encintadora, y también tiene es decir, tiene un cabezal de inyección de tinta en la que pone, bueno, pues los datos de fecha de caducidad, etcétera, ¿no? Tiene un elevador, y desde aquí pues va ya a la parte de la zona de robótica. Las cintas, es decir, bueno, las de estas están comunicadas, las distintas máquinas están comunicadas a través de cintas de rodillo. Esto es un elevador helicoidal. Y bueno, inicialmente pues se hacía un mantenimiento preventivo porque no estaban comunicadas las máquinas entre sí, es decir, para nosotros que la máquina, la envasadora, determinara si había algún problema en la siguiente máquina, pues teníamos que meter nosotros unos sensores dentro de la máquina y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues se hacía un mantenimiento preventivo con las máquinas aisladas, que era una persona, un técnico que iba revisando la temperatura, iba revisando las velocidades, subía los datos, como decir, a través del móvil y tal, ¿no? Y a través del checklist que tenía, ¿no? Eso todas las semanas, ¿no? Entonces se nos encargó a nosotros es decir, automatizar este proceso, y lo automatizamos a través de meter sensores inteligentes. Se metieron sensores, cinemómetros, encoders digitales en cada una de las bandejas, perdón, en cada una de las bandas de rodadura. Se comunicaron, todas las máquinas se comunicaron entre sí y se comunicaron con IT, ¿vale? De forma que ya es el sistema el que está recogiendo los datos y los está enviando directamente a la nube, como hemos estado comentando antes, ¿no? Entonces, ahora ya solamente el técnico lo único que tiene que hacer es comprobar exactamente todo el tema de los permisos que tiene. Entonces, para todo el tema de los mantenimientos preventivos, proactivos, predictivos que tiene que hacer, ¿no? En esta industria hemos pasado a tener aproximadamente 1,5 paradas no planificadas en el 2019, y en el 2021 hemos pasado a tener 1,5 paradas diarias a tener 2 paradas al año. Entonces, bueno, con todo y con eso, esta industria ha alcanzado un nivel de digitalización, bueno, medio, es decir, que todavía le falta muchísimo para llegar a la digitalización máxima, pero bueno, ya han conseguido minimizar mucho las paradas no planificadas. Bueno, pues esta sería más o menos así, un poco al final, un poco atropellado por el tiempo, pero bueno, esta ha sido la discusión que hemos tenido, y bueno, aquí acaba mi presentación.